Pues nos metemos con Por lo Criminal en este arranque de programa número 15. ¿15 ya o 16? Bueno, he perdido la cuenta, el 15, el 15º. Voy a saludar rápidamente a mi compañero y amigo, periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás? Pues hoy vamos un poco a la carrera en el sentido de que tenemos muchísimo que contar. Vamos a hacer un capítulo, como dijimos, especial de crímenes impactantes en Andalucía. Antes de arrancar, simplemente, brevemente, por si la gente dice por qué siguen este orden, vamos a seguir un orden cronológico, eh, Alfabético. alfabético, por nombre de la provincia de Andalucía. No vayan a encontrar Córdoba, porque Córdoba ya tiene un capítulo aparte, y por tanto vamos a arrancar en la A de Almería. Sí, efectivamente, Rafa, nos vamos al poniente andaluz, empezamos por ahí, con precisamente un crimen que se es conocido como el caso Almería. Sucedió en 1981, en concreto la madrugada del 10 de mayo de ese año, en el que, bueno, al principio aparecen en el interior de un Ford Fiesta los cuerpos calcinados de tres jóvenes, ¿vale? En el fondo de un barranco, ¿no? En el término municipal del Jergal. Bueno, eran Juan Maña, que venía acompañado de dos amigos, Luis Montero y Luis Comomier, que ellos venían a una comunión de un hermano de Juan Maña, bueno, él era de Almería, tenía familia en Pechina, en la localidad de Pechina. Bueno, pues, fíjate, evidentemente que te maten es una desgracia, ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier situación, ¿no? Pero es que te maten por equivocación, pues fíjate, ¿no? Bueno, pues fueron confundidos con un comando de ETA porque pocos días antes, se había producido en Madrid un atentado contra el general Valenzuela. Bueno, pues ciertos mandos muy altos, muy importantes de la Guardia Civil, quizás por ponerse alguna medalla, que imagino que la medalla pues tendría el mismo valor que la del torturador vil el niño, o sea, ninguno en realidad. Pero bueno, por querer ponerse esa medalla, pues protagonizaron un hecho criminal absolutamente terrible, ¿no? Y porque, bueno, fíjate que deberían ser condenados, ¿no? El caso fueron Carlos Castillo Quero, fue teniente general, fue condenado a 24 años de prisión, el teniente ayudante Manuel Gómez a 15 años y a 12 el guardia civil conductor Fernández Llama. Aunque la sospecha es que participaron muchos más. El caso es que estos tres hombres, tres jóvenes, pues los detienen y los someten a unas torturas absolutamente increíbles, eh, que fíjate un poco la cosa un poco absurda, ¿no? Que se ofrece con un comando de ETA cuando, por ejemplo, uno de ellos decía, pero es que yo soy de Pechina, ¿no? Nada más que con el acento, ¿no? Ya hubiera hecho un poco lógico que se sospechara, ¿no? De que no eran los que ellos creían que eran, ¿no? Pues bueno, no le valió de nada. Hubo una auténtica tortura, tanto en el cuartel como en otra ubicación. Y bueno, después el acto es que fueron tiroteados en un convoy, cuando teóricamente pues, los trasladaban, los iban a trasladar para llevarlos a que declararan en Madrid. Pues buena primera, pues los tirotearon y terminaron tirando el coche y calcinándolo evidentemente para intentar evitar las pruebas, ¿no? En realidad este caso fue un poco bochornoso, el pre, el durante y el post, ¿no? El pre porque no se comprobaron las cosas mínimas, ¿no? Fíjate que al parecer la pista llega porque a ellos se les estropea el coche, tienen que coger un coche nuevo en Alcázar de San Juan y ellos allí cuentan la realidad, no, vamos a Almería, no sé cuánto. Entonces, como había ese clima de ese atentado, pues alguien cree, creo que fue un taxista y tal, da la pista de que vigilar este coche y van para allá, ¿no? Cuando un comando de ETA, evidentemente, primero, seguramente se habría disgregado, no se habrían ido juntos y no iban a contar que sí, vamos a Almería, ¿no? Y efectivamente van a coger el coche para Almería, ¿no? O sea, y después, bueno, en el durante, bueno, fíjate que se llegó a eso, bueno, se habló de una situación, de un desgraciado accidente, bueno, hubo una confusión y tal, pero bueno, es que las torturas no están nunca justificadas, ¿no? Es que eso tampoco hubiera justificado nada, ¿no? Que hubieran llegado a ser tarras, ¿no? Y después, bueno, ya el remate pues fue un poco el post, ¿no? Donde se intentó pues crear una versión oficial de parte del Ministerio del Interior absolutamente increíble, ¿no? De que habían intentado escapar, cuando estaban esposados en los coches y tal.
Y aparte, bueno, tú fíjate que ellos nunca han sido reconocidos como víctimas del terrorismo, pese a que sus familiares lo han solicitado, porque al final se embarca un poco dentro de esa lucha contra ETA, etcétera. Y sin embargo, los guardias civiles, algunos de ellos, los que fueron condenados, sí que estuvieron ayuda, con ayuda de los fondos reservados que tiene la Guardia Civil y estuvieron cobrando durante años de eso, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que fue un caso absolutamente, yo creo que se llama como uno de los casos más tristes y más trágicos de la provincia de Almería. Por eso lo hemos elegido, ¿no? En cuanto a esta también bella provincia de nuestra comunidad. Esto no fue parte de los GAL. Esto es distinto. Es un crimen que perpetraron unos señores de la Guardia Civil porque les dio la gana, como bien ha dicho Rafa, pues probablemente por querer ponerse una medalla en un contexto en el que España, 1981, pues vivía todavía en cierto modo de forma convulsa. Venía de una dictadura de casi 40 años, una democracia recién nacida. Existía en ese momento lo que se suele llamar ruido de sable, hasta el punto de que el 23 de febrero de ese año, es decir, unas semanas después de este crimen, pues se dio el golpe de Estado conocido como 23F. Y veníamos además en ese contexto de los llamados años de plomo, ¿no? Entre 1978 y 1980, es decir, un año antes de que sucediera esto, ETA había asesinado, o ETA asesinó, al 29% o cometió el 29% de los crímenes que cometió a lo largo de su trayectoria, ¿no? Delictiva entre el 68 y 2000 y 2010, que fue el último asesinado, la última muerte, ¿no? Todo ese era el contexto. El caso Almería, película de 1984, con Agustín González, Fernando Guillén, Manolo Alessandre, una película que recomiendo, yo la he visto, ¿eh? Y luego tenemos otra referencia, La Verdad, del caso Almería, que es un reportaje realizado por La Voz de Almería, periódico de la vecina provincia, publicado en 2021 con motivo del 40 aniversario del crimen. Está en YouTube, es un reportaje audiovisual, ¿vale? Tengo que decir que referencia de todos los casos que hemos hablado hoy salen muchísimas, pero voy a ir mencionando una o dos por cada caso para no alargarnos. De Almería nos vamos a ir a la provincia de Cádiz. Y fíjate que me confundí al principio y decía que íbamos a seguir un orden cronológico y más o menos va a ser así hasta entrado el programa. Nos vamos con el conocido como caso del descuartizador de Cádiz. Sí, efectivamente. Este caso sucede en 1989, protagonizado por Juan José Martín Montañés, que, bueno, que mató a su mejor amigo, el que era su amigo, un amigo íntimo suyo, de los más cercanos, Javier Suárez. eh, por bueno, le pone la excusa de que quería someter a una prueba acústica, lo sienta en una silla, le venda los ojos, quería probar como unos altavoces, esa era la excusa. Y bueno, con una pata de una mesa que había rellenado con arena para hacerla más pesada, pues le golpea fuertemente en la cabeza, después de ver que no consigue tener con su vida, pues hizo una violenta carnicería, lo apuñala, se habla de más de 40 veces y que terminó incluso rompiendo la hoja del cuchillo, ¿no? José Juan era estudiante de medicina, y eso lo que hizo después fue desmembrar el cadáver, por eso el nombre de descuartizador de Cádiz. Lo repartió en 5 bolsas y lo fue tirando por la punta de San Felipe, ¿no? La gente que conozca Cádiz, pues fíjate que es un enclave maravilloso, pero en este caso, pues, tuvo esa página negra, ¿no? Después envió varios anónimos a la familia del asesinado, tiene un rescate que realmente era millonario para la época, ¿no? Ahora se habla de que sería como unos 72.000 euros, con pago en pequeñas cantidades, ¿no? En principio, claro, nadie pensaba en él, ¿no? Porque era una persona que, te digo, amistad entre ellos, amistad con los padres, con las respectivas familias, ¿no? Nadie podía pensar, ¿no? Y después, por ejemplo, la policía fue bastante astuta y creó un procedimiento de vigilancia en los cajeros, incluso limitó algunos sistemas para que no pudiera sacar todo el dinero y tal, y después, claro, puso vigilancia en algunos de ellos, ¿no? Y así, pues, consiguió encontrarlo, ¿no? Y después es verdad que confesó los hechos rápidamente, es decir, con una extrema frialdad. eh, y después, bueno, había encontrado restos porque fíjate que pensaba en hacer incluso una extorsión
si esos pagos no se producían, y había conservado, por ejemplo, a las manos de Javier para ir mandando incluso dedos, que unas típicas prácticas tan mafiosas, ¿no? De secuestro alguna vez hemos visto, ¿no? Y bueno, en principio, pues, hubo alguna que en principio parecía que no había muy claro cuál había sido el motivo, porque era casi inexplicable, pero claro, después se vio que realmente el motivo fue el lucro, eso que hemos hablado otra vez de estos crímenes, ¿no? El buscar un rédito económico. Él creía que la familia era, creo que era hijo de un arquitecto bastante conocido en Cádiz y tal, e intentó, bueno, pues sacar ese rendimiento económico, ¿no? José Juan Martín Montañés, que fue condenado a 36 años de cárcel, 28 por el asesinato de Javier Suárez, de su amigo, 4 por falsificación de documentos y otros 4 por amenazas. El caso es que José Juan logró la libertad tras 15 años y 6 meses de prisión, y ahora mismo se le sitúa en Sevilla o en Chiclana de la Frontera. Hay una referencia de Francisco Pérez Caballero, eh, no sé si lo hemos mencionado en alguna ocasión en el programa, pero bueno, es un fantástico investigador de crímenes o periodista de sucesos. Se titula El descuartizador de Cádiz, quería hacerlo transportable, perdón, y pertenece al programa El Señor de los Crímenes, que es un podcast que realiza Pérez Caballero. Está tanto en iVoox como en YouTube. Se lo dedicó en 2021. Hoy vamos a hablar de casos realmente tremendos. Todos los que hemos dicho son tremendos, ¿no? Pero algunos son incluso ya míticos. El caso Almería también, el descuartizador de Cádiz también, pero con el que vamos ahora es especial quizá, ¿no? Nos vamos a la provincia de Granada y está muy reciente el 25 aniversario. Sí, en este caso, este recorrido que estamos haciendo por Andalucía, pues bueno, en Granada nos había también otro caso muy emblemático, ¿no? Evidentemente el crimen de Ana Orantes, ¿no? En 1997, ¿no? Que bueno, que a la larga pues cambiará un poco la perspectiva, toda la perspectiva de la violencia contra la mujer y ahora pues ya llamada violencia de género, ¿no? Eh, la historia del crimen, bueno, realmente empieza el 4 de diciembre de 1997. Ana Orantes ya había conseguido separarse de su marido, pero bueno, ella pues decidió contar su testimonio en el magazine de Tarde en Tarde de Irma Soriano. Yo creo que la gente lo recordará, fue un programa bastante emblemático de Canal Sur. Y claro, ahí pues relató todo su martirio personal, ¿no? Realmente de las mujeres maltratadas, que hay muchas, evidentemente, ya en esa época y que habían sufrido durante muchos años, muchas décadas, pero que muy pocas se habían atrevido a confesarlo, ¿no? Y públicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ella contó por las agresiones físicas y psicológicas de su marido, de José Parejo, incluso detalles de episodios violentos contra ellos vividos y también de incluso propósitos incestuosos de él, ¿no? Contra de sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, José Parejo pudo ver el programa, evidentemente. Al parecer se decía que ya tenía una nueva relación, la persona que estaba con él pues rompe esa relación, él evidentemente pues se indigna por lo que se dice ahorita y él ya promete vengarse. Y en la mañana del miércoles 17 de diciembre, 13 días después de esa retransmisión, pues José Parejo un poco asaltó, ¿no? a Ana Orrante en el chalet donde ella vivía, en Cuyo Arbega, que es la localidad concreta de Granada, y le roció litro y medio de gasolina, que él había estado trabajando con un rotocultor, ya estaba llevando el depósito y tal, le sobró ese líquido y se lo vertió a Ana y le lanzó un mechero, ¿no? En ningún momento, a pesar de que él dijo en el juicio que sí, en ningún momento hizo nada por parar esa absoluta barbaridad. Y fíjate que se habla de que después de la autopsia que hubo quemaduras hasta de sexto grado. Fíjate cuando dice, quemaduras de segundo grado, tercer grado, pues llegó a tener hasta de sexto grado en algunas zonas Calcinamiento de su puro y cuerpo, duro, ¿no? ¿no? Una auténtica masacre, ¿no? Y bueno, él después se verá que él confesó rápidamente, se entregó poco después, de hecho tuvo incluso la atenuante esta de confesión, de comisión rápida. Fue condenado a 17 años de cárcel, pero murió en 2004, 7 años después del crimen de un infarto que tuvo en la cárcel, ¿no? Pero bueno, el caso, el legado un poco de Ana Orante, que sigue siendo muy reivindicada y muy conocida en este tipo de lucha, ¿no? Que está cada vez más, todavía muy, muy actual.
pues bueno, la convirtió en un referente, ¿no? de esa lucha feminista, que en realidad no es que sea feminista, debe ser de todos, ¿no? Porque es una auténtica barbaridad, ¿no? Lo que han sufrido muchas mujeres por parte de sus maridos, con sus maridos o parejas en sí, y que siguen sufriendo todavía. Y muchas veces es en silencio, por desgracia. 40 años de maltrato, 40 años. Denunció Ana Orantes. Por primera vez una mujer salía a la palestra pública para decir, mi marido me está maltratando. En efecto, el asesinato, porque muchas veces se escribe, muere una mujer. eh, no, mire usted, ha sido asesinada. Supuso, desgraciadamente, un antes y un después en España para el tema de la violencia de género, ¿no? Se asumió desde ese momento que había un problema con el machismo más recalcitrante y bueno, unos años después comenzó a combatirse esa lacra, ¿no? Que es la violencia del hombre sobre la mujer. Hemos avanzado desde 1997, pero queda muchísimo camino por hacer, sobre todo cuando tenemos determinados partidos, lo voy a decir, que niegan la violencia machista. Ana Orantes, 25 años del cambio de mirada en la violencia, un reportaje de Radio Nacional de España del pasado mes de diciembre y de esa misma fecha, de ese mismo mes, porque es cuando se cumplían los 25 años del asesinato, insisto, asesinato de Ana Orantes, es también el reportaje del programa Los Reporteros de Canal Sur, Eterna Ana Orantes, la mujer que visibilizó la violencia machista. Nos vamos a Huelva, otro caso emblemático, 2008. Seguimos el paso cronológico. Sí, bueno, yo creo que también será muy recordado, ¿no? Para la gente, los espectadores que nos sigan, que nos vean por YouTube, que puedan escucharnos también en los podcasts. El caso de Mariluz Cortés, ¿no? La pequeña Mariluz Cortés, ¿no? El escenario era de 2008, la pequeña, pues bueno, salió a comprar una chuchería en un kiosco cercano eh, y el que iba a ser su asesino, Santiago del Valle, pues la observaba ya desde su ventana de su domicilio, ¿no? Cuando la niña pues ya regresaba, pues Del Valle pues llamó su atención tirándole un muñeco y consiguió que la niña pues entrara al portal para intentar devolvérselo, ¿no? Y ahí Del Valle pues la agarró con intención de abusar sexualmente de una niña de 5 años. Es que es una cosa que es que uno no se hace la idea de lo perturbada de que son las mentes de los pederastas, ¿no? Es una cosa que por más que leas no te puedes acostumbrar, ¿no? Y bueno, evidentemente Mariluz pues se resistió y él pues bueno, la agarró, la golpeó varias veces en la cabeza, pero todavía estaba inconsciente, pero estaba viva, ¿no? Se demostró que estaba viva. Y bueno, ahí pues otra cosa que también es inexplicable, ¿no? Que por muy hermano suyo que sea, pues su hermana Rosa le ayudó a trasladar el cuerpo de la pequeña a la zona de las marismas, ¿no? Que también la gente que conozca Huelva, pues o sea, lo tendrá un poco presente. Y allí, bueno, la sumergió en el agua boca abajo y después de unos minutos, pues Marilú dejaba de existir, ¿no? Moría por asfixia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Fíjate que el cadáver sería hallado 2 meses después. Pues, se recuerda también, ¿no? Esas semanas de búsqueda, ¿no? De que había sido una desaparición. Eh, claro que en este caso, pues, todo apuntaba hacia un final, por desgracia, trágico, ¿no? Y claro, la historia de este caso, digamos que lo más grave, dentro de que ya en sí ya lo es, ¿no? Es que Santiago del Valle tenía que haber estado en la cárcel, porque él tenía una condena previa ya por abuso infantil. ¿Te acuerdas que hemos hablado otra vez, ¿no? Que muchas veces pues, se empieza por abuso y después se le da esa escalada de pasar a asesinato, etcétera. El asesino de anciana de Santander, Claro, por eso es, ejemplo. eso es. Y entonces, bueno, pues él tiene una condena pendiente del año 2002.
un poco se vio que hubo un juez con nombre y apellido, ¿no? Rafael Tirado, que era el que tenía que haber sido responsable de que se hubieran agilizado las caídas para que estas personas estuvieran en la cárcel, en Tarraja, que es donde tenía que estar, y no, pues estaba libre y Mariluz Cortés pues lo pagó con su vida, ¿no? Fue un hecho que provocó mucha alarma social, hubo una sanción para el juez, pero muy, muy leve, ¿no? Por parte del Consejo General del Poder Judicial y eso. Y bueno, la verdad que un caso que recordarlo pues también estremece. El 25 de marzo de 2008, poco tiempo después, fue detenido en Cuenca, Santiago del Valle, el asesino de Mariluz Cortés, junto a su esposa Isabel. La Audiencia Provincial de Huelva le condenó a 22 años de prisión por el asesinato y por abusos sexuales, mientras que su hermana Rosa, que fue cómplice, recibió 9 años precisamente por ese tipo delictivo. Referencia: Ciudad sin luz. Es un especial de 2008 del programa Comando Actualidad de Televisión Española, eh, que es casi un programa de seguimiento, donde se narra todo el seguimiento junto con la familia de esos meses, 2 meses aproximadamente, lo has contado antes, en que Mariluz Cortés era desaparecida. Y tenemos fallo en el sistema. Caso Mariluz, que es un episodio, una entrega del programa Equipo de Investigación de La Sexta, emitido en 2011. Nos vamos a Jaén. Ahora cortamos la línea temporal cronológica y regresamos a la década de los 90. Es el conocido como el crimen de los novios. Sí, efectivamente, un caso de 1992, donde Ana María Torres, de 19 años, y su novio Óscar Arroyo, de 21, pues bueno, fueron asesinados, ¿no? El 7 de junio de ese año, por unos disparos de escopeta de cañones recortados a las afueras de Jaén, un lugar frecuentado, ¿no? Por las parejas jóvenes que iban allí con sus coches y tal. Y bueno, un pastor descubrió al día siguiente sus cuerpos, ¿no? El de Óscar estaba desnudo dentro del coche, que le habían disparado por la ventanilla del conductor de corta distancia, tiene un disparo en el hombro y en la cabeza. Eh, y el cuerpo de Ana estaba a 300 metros, con un disparo en la espalda y otro en la nuca, tipo ejecución. Y ella pues presentaba también signos de estrangulamiento y había sido violada, ¿no? Por al menos dos personas, ¿no? Tanto el arma homicida como los cartuchos nunca aparecieron, ¿no? Pero la realidad es que la investigación de este caso, yo creo que ha pasado a la historia como uno de los mayores fiascos policiales y judiciales, ¿no? ¿Te acuerdas que la semana pasada con los desaparecidos te comentaba que muchos desaparecidos decían, bueno, hay que tener cierta suerte, ¿no? De que los mandos policiales, pues, sean los más diligentes y tal. En el momento en el que, o más bien existe, en general eso es lo normal, ¿no? Pero hay casos en los que hay mala suerte, ¿no? Y este caso, el crimen de los novios, es uno de ellos, ¿no? Fíjate bueno, pese a todo, pues aparece un testigo, un indigente, Benito Collado, en 1995, que denuncia a dos delincuentes comunes, a Juan Domingo León y a José Miguel Núñez, que eran tío y sobrino, como responsables. Pero fíjate que dos veces lo juzgaron y dos veces fueron absueltos. Dirá la gente, pero bueno, esto es poco menos que increíble, ¿no? Bueno, es que fíjate todo lo que pasa en este caso. Resulta que una prueba de ADN que se pueda hacer, desde que la ADN todavía está en un proceso muy incipiente, ¿no? Pues reveló una elevada coincidencia genética de uno de ellos, de José Miguel Núñez, ¿no? Con dos cabellos que se habían aparecido la ropa de Ana María, ¿no? Eh, pero el resultado de las pruebas biológicas que había hecho el Instituto de Medicina de Granada, pues se traspapela. Llega tarde al juzgado, en fin, parece que la cadena de custodia es complicado para ahí, ¿no? Pero es que después ese magistrado instructor pide, bueno, deme ustedes las fotografías que han hecho en la escena del crimen. Y la respuesta, esto por favor no reírse, como De diría la esto, policía. de la policía, la respuesta es que no le han puesto carrete a la cámara, que habían estado haciendo fotos, pero que se dieron cuenta que no había carrete en la cámara, ¿no? Fíjate a esa familia que le diga esa explicación, ¿no? Y después incluso las huellas dactilares que le toma la policía científica, que sabes que siempre es el proceso que se sigue en la escena, donde la escena del crimen te da una gran posibilidad de pistas con las que pues tienes que resolver el crimen, ¿no? Bueno, pues las huellas que se tomaron, pues tampoco tuvieron una fiabilidad técnica suficiente y también fueron descartadas, claro. Entonces todo quedó prácticamente con el testimonio, ¿no? Del indigente. Y pues no, ni en un juicio, ni en el otro que mandó la audiencia provincial a repetir y tal,
pues no hay justicia. Y fíjate que esto lo he hablado otras veces. Ya ha pasado suficiente tiempo y el crimen ahora mismo está prescrito. Ya se podrá saber, pero que haya una imputabilidad penal al responsable, pues ya en principio es imposible. El problema es que, como comentaba Rafa, aquí solo quedó el testimonio del indigente o del sin techo, por si alguien se molesta, y así fue imposible la condena, ¿no? A pesar de que en el segundo juicio incluso se utilizaron cintas grabadas en las celdas, ¿no? En las que se encontraban los presuntos asesinos, con algunos indicios que que les inculpaban, ¿no? En fin, una auténtica desgracia todo, sobre todo para la familia, porque la pobre pareja ya no podía sentir ni padecer, ¿no? El crimen de los novios, así se titula un reportaje de 1995, que es la fecha en la que surgió ese testimonio de Benito Collado, del programa, lo voy a volver a mencionar, Los Reporteros. Y de Jaén nos vamos ahora a la provincia de Málaga con un caso, hemos hablado de casos emblemáticos, todos lo son, pero este quizás es uno de los más sonados, ¿no? Más recordados. Baninkoff-Caravantes. Sí, sí. Y si veníamos de cadenas de errores judiciales, ¿no? Y de mala investigación, ¿no? Pues yo creo que podemos seguir un poco en la misma línea, ¿no? Caso también, bueno, muy conocido, ¿no? Y emblemático, ¿no? El 9 de octubre de 1999, una joven, Rocío Warington, de 19 años, pues salió de su domicilio en la casa de mi hija. Al principio había estado ya con su novio esa tarde, pero la idea era, pues, escucharse y volver a verlo en la feria de Fuengirola. Pero ese momento desaparece, ¿no? Y se le pierde la pista, ¿no? Lo mismo, búsqueda intensa, los medios de comunicación, pues, participando y tal, pero tras una semana de búsqueda infructuosa, el 2 de noviembre aparece su cadáver, ¿no? Totalmente desnudo, en unos terrenos ubicados entre Marbella y San Pedro de Alcántara, y se determinó que, bueno, había sido apuñalada repetidamente y después el cuerpo posiblemente se habían intentado quemar, ¿no? Había sido rociado con líquidos inflamables, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una investigación que a todas luces, evidentemente, vista después, fue deficiente, ¿no? Por parte de la Guardia Civil y con pruebas endebles e inexistentes, en el año 2000, pues fue detenida como única sospechosa Dolores Vázquez. La ocasión, bueno, ella había sido pareja de la madre de Rocío, de Alicia Ordo, durante 11 años, y la hipótesis era como que había apuñalado a la hija, ¿no? A Rocío en venganza, ¿no? Eh, bueno, eso, aunque por momentos pues, parecía todo muy cogido con alfileres, pues el caso va a juicio, hay un jurado popular y se dio por válida esta versión, que en realidad pues, estuvo alimentada por los medios, por el sensacionalismo, quizá por la forma de ser que tenía Dolores. Y bueno, se le llegó a condenar, ¿no? A la acusada a 15 años y un día de prisión y estuvo en 15 meses, ¿no? En la cárcel, ¿no? Bueno, evidentemente el juicio se tuvo que repetir, las instancias superiores dijeron que ese juicio no había tenido las garantías mínimas procesales, y bueno, ella sale a suelta, ¿no? Se muestra su inocencia, pero es que claro, en agosto de 2003 se tiene que producir otro asesinato, por desgracia, ¿no? El de la joven Sonia Caravantes, también en la Costa del Sol, y claro, ahí se descubre ADN del asesino que coincide con el que habían hallado en el resto del caso Guánica. Bueno, ¿cuál es la realidad? Pues que había, y lo confesó él mismo, pues que el responsable de ambos crímenes fue Tony Alexander King, que era un británico, ¿no? Bueno, era ya conocido de la policía de Inglaterra, ¿no? Porque era un psicópata sexual, se conocía como el estrangulador de Holloway, entonces se hacía llamar Tony Alexander Bromwich, y bueno, como muchos ingleses, pues se asentaron a la Costa del Sol, pero en este caso para sembrar de sangre, ¿no? Y cegar la vida de dos jóvenes y romper la vida de dos familias y de muchas más personas, como en este caso fue el de Dolores Vázquez, ¿no? Que es uno de los, yo creo, grandes errores judiciales de la historia de España, sin ninguna duda. Hay muchísima arista porque había otra persona ahí, un amigo de Tony Alexander King, la sospecha de la mujer en un momento determinado, la pareja, no la mujer, la pareja de Tony Alexander King cuando aparece el cuerpo de Sonia Caravantes. Hay muchísimas aristas, ¿no?
y bueno, Dolores Vázquez fue puesta en libertad después de 500 días entre rejas, pero sin, no ha recibido indemnización, ¿no? Lo más grave de todo, que es con lo que yo me quedo, y ya me voy a callar porque podría decir muchísimo sobre este caso. ¿Se pudo evitar el asesinato de Sonia Caravantes? Porque aquí hay una chica que falleció 4 años después como consecuencia de que la investigación fue como fue, de que el juicio popular fue como fue, y me voy a callar, insisto, me voy a callar porque no quiero entrar en otros aspectos, pero Sonia Caravantes pudo haber vivido muchos más años, no voy a decir llegar a día de hoy porque nunca se sabe, ¿no? Puede sucederte cualquier cosa en la vida, una enfermedad, un accidente, pero Sonia Caravantes probablemente habría vivido muchísimos más años. En este caso voy a utilizar tres referencias, ¿vale? El caso Baninkoff, que es una miniserie de ficción de 2008 que recrea los acontecimientos, ¿no? De los asesinatos de Rocío y de Sonia y del juicio y todo esto, ¿no? El caso Baninkoff Caravantes, que es un documental de Netflix de 2021, y Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff, que es una miniserie documental de 2021 también, creo recordar que eran 6 capítulos, que no solo muestra los hechos del caso, sino sobre todo la experiencia de Dolores Vázquez con su participación. Este es de HBO Max y tengo que decir que es uno de los mejores, de las mejores miniseries documentales que he visto de True Crime, que en este caso no es tanto True Crime, sino de esa injusticia que se cometió con Dolores Vázquez e insisto, voy a insistir, con Sonia Caravantes, porque Sonia Caravantes probablemente no habría fallecido de no ser por de todo lo que hemos contado. Y nos vamos a Sevilla, la capital de Andalucía, a un caso que yo viví muy de cerca porque entonces residía en mi queridísima Sevilla. Nos vamos al año 2009. Rafa, hablamos del caso de Marta del Castillo, perdón. Sí, evidentemente, ¿no? Decir Sevilla, ¿no? Y buscar un caso emblemático, es verdad que habrá habido muchos, ¿no? Y seguro que hay gente que piensa, bueno, esto seguramente da para una segunda parte. También lo hemos pensado nosotros, ¿no? Que de cada provincia, pues seguramente al menos un caso emblemático más también que vamos a estar a la altura de estos, pues hay, ¿no? Pero sí que es verdad que hacer este recorrido y no acabar en Sevilla, ¿no? Por eso es orgánicamente alfabético y no hablar del caso de Marta del Castillo, pues casi hubiera sido para darnos un estacazo, ¿no? Y bueno, sí, es un caso también pues, muy doloroso, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Marta del Castillo, joven palense, ¿no? De 17 años, desapareció el 24 de enero de ese año, de 2009, salió de casa, iba a verse con el que había sido su novio, Miguel Carcaño, ella nunca regresaría, y la verdad que a secuencia de los hechos, de lo que pasó esa tarde, noche, pues realmente nunca ha llegado a ser conocida en detalle, ¿no? El caso es que, lo típico, desaparición, hay una búsqueda muy intenso, los padres volcados consiguen mucho apoyo, muchas volcadas, ¿no? Los vecinos y para en toda Sevilla, ¿no? Con ellos. Eh, y el 13 de febrero, pues, por desgracia, Carcaño es detenido, porque ya se empiezan a encontrar contradicciones, etcétera. Y el día 14 de febrero, precisamente, él confiesa, ¿no? El asesinato de Marta y haber arrojado el cadáver al Guadalquivir, ¿no? Eh, lo que es tremendo, y la gente pues lo conocerá, ¿no? Es que esa fue la primera de hasta 7 versiones que ha dado Carcaño de los hechos, y el cadáver de Marta nunca ha llegado a aparecer, ¿no? Eh, Otros implicados, que la gente también tendrá frescos y presentes, ¿no? Fueron también detenidos Samuel Benítez, como presunto cómplice, ¿no? Haber colaborado para deshacerse precisamente del cadáver, Javier García, alias el Cuco, y también, bueno, el medio hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, y su novia, ¿no? María García Mendaro, ¿no? Miguel Carcaño sería condenado, un juicio también con un poco los nervios a flor de piel, muy tenso y tal, a 21 años y 3 meses de cárcel. Pero bueno, ha dado tantísimas versiones, con tantas ubicaciones diferentes, que es verdad que yo creo que aquí la policía, evidentemente para la familia nunca habrá sido suficiente, ¿no? Pero yo creo que se han volcado por buscar, por encontrar ese cadáver de Marta, para que por lo menos lo que hablamos siempre, ¿no? Que la familia pues, pueda
cerrar un poco esa etapa, nunca pasar página, nunca superarlo, ¿no? Pero sí por lo menos poner ese punto y aparte del que hemos hablado otras veces. Y bueno, él ha terminado implicando a varios de estos cómplices, de estos, digamos, adláteres suyos, eh, algunos con indicios, lo que hablaba antes de prueba de indicios, algún indicio bastante claro, ¿no? Por ejemplo, el caso de Javier Delgado y tal, pero el caso es que no hay nadie más condenado más que ya de Carcaño. Sí, había alguna condena, pero por falso testimonio y tal, pero la sensación en realidad de este caso es que no se ha hecho justicia y que a los padres de Marta, su familia, su abuelo, ¿no? A esos auténticos luchadores un poco por la verdad, pues no se les ha hecho justicia. Esa es la realidad, la sensación, por lo menos la que yo tengo y la que imagino que tendrá gran parte de la audiencia. El inicio del año 2009 tengo que decir que el ambiente que se respiraba en Sevilla era de angustia y de tensión, era generalizado por conocer dónde estaba Marta del Castillo. Marta del Castillo nunca se ha sabido dónde está, ¿no? Por desgracia, el cuerpo no ha aparecido. Y solo voy a hacer un apunte, ¿vale? En este caso, por no extendernos y porque la gente lo conocerá bastante bien. Eh, Desde mi punto de vista, la presión social y sobre todo la presión institucional por darle resolución al caso, creo que obligó a la policía a trabajar de forma acelerada, ¿no? Y a cerrar el caso de forma quizá de forma demasiado rápida, ¿no? Quizás si se hubiera dejado trabajar a la policía con más calma, el cuerpo de Marta podría haber sido enterrado porque se habría, no sabemos, hablamos de especulación, ¿no? Porque a lo mejor la policía habría conseguido sacarle a Miguel Carcaño toda la verdad sobre dónde estaba el cuerpo e incluso saber la verdad, la verdad de lo que sucedió, que yo tengo que decir que no me creo nada de lo que quedó resuelto judicialmente. Creo que hay bastante más, ¿no? Voy a dejar dos referencias. Marta del Castillo, La otra cara del juicio, que es un episodio del programa Equipo de Investigación del que ya he hablado antes, también emitido en 2011, la misma fecha que el programa de Mariluz, de Equipo de Investigación. ¿Y dónde está Marta? Que es una miniserie documental de 3 capítulos, creo recordar, sobre el caso. Esta miniserie documental es de Netflix y se estrenó en 2021. Marta del Castillo. Hasta aquí ha llegado el repaso de los crímenes más impactantes o crímenes impactantes. Más impactantes no, porque para cada cual será otro, ¿no? No puede haber otro caso más impactante de Andalucía. Rafa, hoy estoy como agitado porque es un programa, te lo comentaba antes de empezar, bastante especial para mí por todo lo que suponía volver a hablar de Marta del Castillo, volver a hablar del caso Baninkoff Caravantes, bueno, todo lo que hemos desarrollado hoy. ¿Dónde nos vamos la próxima semana? ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Y bueno, solamente un pequeño apunte. Yo creo que especialmente para nuestros telespectadores y gente que tal, la referencia, yo creo que hay auténticos trabajos magníficos. Yo coincido un poco para no entendernos, pero el documental de ¿Dónde está Marta?, el de HBO de Alex Vázquez, incluso la película del caso Almería, son fantásticas y creo que yo las recomiendo que las sigan. En general, todas las que tú pones, ¿no? Pero es verdad que son 3 trabajos muy buenos, ¿no? Y bueno, para la semana que viene, pues he pensado quizá que vayamos a aquello más allá de la cantidad a quizá la calidad, ¿no? Entonces, no es cuestión de eso, sino simplemente de pararnos en casos que son especialmente extraños, especialmente enigmáticos y que nos han dejado más incógnitas y más, no tiene que sacamos que han sido solucionados o no, sino que poco por todo ello, pues son especialmente enigmáticos. Entonces vamos a preparar algunos, que yo tengo algunos seleccionados, buscaremos alguno más y creo que puede ser también interesante una reflexión y bueno, plantear quizás mejor no meternos en las teorías ni en esas teorías, pero sí que verá que sí, quizás se van a prestar más, ¿no? A que podamos opinar qué es lo que Qué pudo locura. pasar, porque yo digo que va a haber mucho de enigma y más preguntas que respuestas, ¿no? En esos casos que vamos a tratar. Y quizás en ese momento podamos hacer uno de nuestros anexos con eso de las desapariciones que comentaba la semana pasada de Javier en el aire, más que nada porque todavía están saliendo nuevos, se están produciendo novedades, ¿no? Ya está por Ciudad Real el asunto, solo dejo eso ahí y a ver si la semana que viene podemos incluir ese anexo
de desapariciones inquietantes, simplemente porque es muy interesante el asunto. Rafa, como siempre, muchísimas gracias por guiarnos por esta crónica negra, que en este caso ha sido andaluza, y yo creo que también nos ha tocado muy de cerca a los dos porque lo hemos vivido próximos, ¿no? Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti, Rafa, un abrazo. Un abrazo.